Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que se encuentren todos bien en sus casas. Y bueno, el día de hoy les hablaremos sobre el arrendamiento inmobiliario. Nos han hecho favor de enviarnos sus preguntas y bueno, pues creímos pertinente dar un panorama general de lo que es el contrato de arrendamiento. Bueno, el contrato de arrendamiento es un contrato por el cual una persona le permite a otra usar y gozar de manera temporal un bien y este a su vez se obliga a pagar un precio, que esto lo denominaremos renta. ¿Quiénes son las personas en el arrendamiento? Bueno, pues tenemos a una persona que es el arrendador, que es el que otorga el uso y goce del bien de manera temporal, y el arrendatario, que es el que va a disfrutar del bien, pero que se obliga a pagar la renta. Esto digamos que es el contrato de arrendamiento y son los sujetos en el contrato. Es bien importante dejar claro quién es el arrendador, quién es el arrendatario o al que también de pronto le llaman inquilino. Bueno, el arrendatario entonces será el que pagará la renta y el que va a disfrutar del bien. Y el arrendador será la persona que le concede, le permite usar y gozar ese bien. ¿Qué tipos de arrendamientos hay? Bueno, pues los arrendamientos pueden variar y hay arrendamientos de acuerdo a su destino. Y en función de su destino, tenemos arrendamientos para casa habitación, tenemos arrendamientos para comercio, tenemos arrendamientos para industria, inclusive hasta pudiera ser mixto. También, en función del tipo de bien que se dé en arrendamiento, tendremos arrendamientos de bienes inmuebles y arrendamiento de bienes muebles. Por ejemplo, un arrendamiento de un bien inmueble, la renta de un departamento para que pueda vivir alguien. Y la renta de un bien mueble, pues un vehículo, una motocicleta, ¿sale? Bueno, ¿qué debe de contener un contrato de arrendamiento? Es recurrente que nos hagan esta pregunta de qué debe de tener un contrato de arrendamiento. De inicio, ¿quién lo hace? No es tan recomendable y luego es una mala práctica el tener un contrato de arrendamiento de papelería. En la papelería vienen contratos de machote y pues luego se hace fácil llenarlos y ya. Claro que en el punto o en el extremo donde ya no tengo nada, pero ese contrato de papelería me sirve, claro, sí le puede servir, pero no hay como un contrato que esté diseñado a modo. De manera general, ¿qué debe de tener el contrato de arrendamiento? Bueno, pues el contrato de arrendamiento debe de tener cuál es el bien que se está dando, y muy importante ahí para protección tanto del arrendador como del arrendatario, hacer un inventario de en qué estado se entrega y en qué estado se recibe. Es una cuestión también recurrente que de pronto haya problemas al término del arrendamiento de cómo se está entregando. Para saber y poder determinar inclusive hasta una posible responsabilidad, es importante determinar cómo se está entregando o cómo se da este bien. ¿Qué más tiene que tener el contrato de arrendamiento? Bueno, el contrato debe de contener cuánto se ha de pagar de renta y esto tiene que estar especificado. Y también ahí cuando vamos a hablar sobre el tema del pago, contestar tres preguntas. ¿Dónde, cuándo y cómo? ¿Dónde me ha de pagar? ¿Cómo me ha de pagar? ¿Y de qué manera me ha de pagar? Si es a través de un depósito o bien en qué fechas deba de realizar este pago. Entonces, ¿dónde, cuándo y cómo me ha de pagar? ¿Saben? El dónde puede ser en el domicilio donde se está rentando o bien puede ser en una cuenta bancaria. En el cuándo, usualmente se pacta o se establece que es a meses vencidos, de manera que existe la posibilidad de que las partes puedan acordar que se pague, por ejemplo, en los primeros 5 o 10 días del mes. ¿Cómo se ha de pagar? Bueno, pues en el cómo decíamos que podría ser en efectivo, podría ser un depósito, transferencia. Estas tres preguntas hay que contestarlas y tienen que estar muy claras en el contrato. Igual, esto tiene que ser para protección tanto del arrendador como del arrendatario. Es importante también establecer una vigencia, esto es, cuánto ha de durar el contrato de arrendamiento. Si no se establece una vigencia, la ley considera que esos contratos se vuelven por tiempo indeterminado. También, y así como lo decíamos hace un rato, el destino, ¿esto qué es? Si es un arrendamiento para casa habitación, si es un arrendamiento para comercio, si es un arrendamiento para una industria, bueno, tiene que estar claro cuál va a ser el destino del arrendamiento. También el tema de reparaciones es algo en lo que constantemente hay conflictos entre arrendador y arrendatario, por eso es importante establecer quién será a cargo de qué reparaciones. Por regla general, las reparaciones que son mayores le corresponden al arrendador y reparaciones que son del uso diario o derivadas de
¿sí? Del desgaste natural de las cosas, pues le corresponden al arrendatario. Importante el tema de las reparaciones, también cómo y cuándo se ha de devolver el inmueble, es decir, al término del contrato, y ahorita referiremos algunas causas de terminación del contrato de arrendamiento, bueno, cómo se ha de regresar el bien por parte del arrendatario al arrendador. Esto de manera general es lo que debe de tener el contrato. Tanto arrendador como arrendatario tiene que tener mucho cuidado en qué es lo que se incluye y dejar claros cuando menos esos elementos que son esenciales. Por supuesto que se pueden agregar otra serie de obligaciones y que ahí habría que ver cada caso concreto, pero que por regla general eso es lo que debe de contener el contrato de arrendamiento. Ahora, ¿qué obligaciones tiene cada una de las partes? Recordemos que los sujetos son arrendador y arrendatario. Pues bueno, el arrendador, su obligación es entregar el bien y responder del uso y goce pacífico para el arrendatario. Es decir, te estoy entregando mi casa para que puedas vivir ahí, de manera que yo, arrendador, responderé de cualquier perturbación, de cualquier persona que quiera o pretenda privarte de ese derecho, ¿sí? Yo respondo de eso. También a qué me obligo o a qué se obliga el arrendador. Pues debe de responder de los vicios ocultos o desperfectos que tenga el bien antes de que inicie el arrendamiento, en el entendido de que si hay afectaciones, y que ahorita hablaremos, que se puedan producir en el camino, si son por el desgaste normal, pues le corresponderán al arrendatario, pero si no, al arrendador le corresponderán estas reparaciones mayores que ya habíamos comentado, pero también responderá de los vicios ocultos que tenga el bien. En cuanto hace, o por cuanto hace al arrendatario, pues el arrendatario, su obligación principal, por lógica, es el pago de la renta. ¿Cómo, dónde y cuándo tiene que pagarla? Pues de acuerdo al contrato de arrendamiento. También, importante para el arrendatario tiene que utilizar el bien de acuerdo al uso que se haya especificado en el contrato. Esto es bien importante. Ya decíamos hace rato, bueno, pues si es casa habitación, si es comercio, si es para industria, tiene que estar claro en el contrato y el arrendatario tiene que utilizar el bien de acuerdo al fin que se estableció. Sería causa de un incumplimiento el que si está rentado para casa habitación, es decir, para que viva, si el día de mañana lo ocupa para poner un negocio. Esto no puede ser. Por eso es importante establecer cuál es el destino del arrendamiento. ¿De qué más se hace responsable el arrendatario? Bueno, pues tendrá que hacer las reparaciones, ya decíamos, del desgaste natural de las cosas y también al concluir el arrendamiento deberá de devolver el bien y también deberá de responder de los daños que éste tenga por su culpa o por su negligencia. De ahí que entonces, regreso al mismo punto que decía hace rato, sobre que es bien importante, cuando se hace el contrato de arrendamiento, especificar cómo te entrego y cómo me vas a devolver. ¿Y de cómo se deja constancia de eso? Bueno, pues a través de un inventario, es decir, un listado que se plasma en el contrato de en qué condiciones se está entregando. Hay quienes acostumbran inclusive a acompañar fotografías del bien. Esto también es recomendable. Al final, todo lo que sirva para dejar constancia de cómo se entrega el bien y cómo se ha de devolver. Importante ahí, que también es una práctica recurrente. Para poder subarrendar, es decir, si yo soy arrendatario, yo no estoy autorizado para rentarle a alguien más. Para poderlo hacer, necesito yo autorización del arrendador. Si lo llego a hacer sin tener su autorización, pues tanto el subarrendatario, es decir, la persona que está rentándome, como yo arrendatario, los dos vamos a responder por cualquier tipo de daño o perjuicio que se le provoque al arrendador. Entonces, no se puede subarrendar, aunque es una práctica recurrente. Insisto, se tiene y se requiere autorización del arrendador. Por último, ¿cómo se termina un contrato de arrendamiento? Pues el contrato de arrendamiento hay muchas causas. La principal, pues el vencimiento del plazo del contrato. ¿Qué otra forma puede ser? Pues un convenio entre las partes. La nulidad del contrato, si hubo un incumplimiento, bueno, pues también es una causa de terminación del contrato. Si de repente o derivado de la venta del inmueble, el arrendatario adquiere el inmueble, pues como ya la calidad de arrendador y arrendatario se une en una misma persona, pues el contrato se termina. ¿Sí? Pues esperamos haber resuelto sus dudas, estamos a sus órdenes, tienen aquí en nuestra página nuestras redes, nuestros teléfonos, estamos a sus órdenes para poderlos asesorar y muy importante, si van a celebrar un contrato de arrendamiento, siempre tener y contar con una asesoría de un profesionista. Quedamos a sus órdenes, síganse cuidando y pues que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.